Queremos darle la bienvenida nuevamente a todos. Hoy día vamos a hablar sobre el cáncer, el enemigo oculto. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, como ustedes saben, especialista en cirugía oncológica. Y el objetivo de estas charlas es motivar, orientar e informar a las personas sobre enfermedades como el cáncer, que son enfermedades que detectadas a tiempo pueden manejarse y controlarse. Cáncer, el enemigo oculto es el proyecto que estamos adelantando, futuro libro que probablemente estaremos publicando a fin de año. Habla sobre entender qué es el cáncer. Enemigo oculto, ¿por qué enemigo oculto? Porque hablar de enemigo es hablar de lo que vamos a nosotros a entender en este punto. Queremos que entiendan que el cáncer nos ha declarado una guerra. Y como hay una guerra, como hay una batalla, la cual está librada desde mucho antes, es por ello que hemos dado el término de enemigo. Cuando nosotros nos referimos a un enemigo, definitivo, el punto y nuestra mente imaginan una batalla, imaginan un conflicto, imaginan una guerra. En una guerra, en una batalla, en una lucha, en una pelea, va a haber siempre dos resultados. Uno, un bando será el ganador y el otro será el perdedor. Lamentablemente en el cáncer, esta batalla muchas veces nosotros ya asumimos la de perdedor. ¿Y qué es un enemigo? Un enemigo es aquella persona que busca el daño a la otra. En una carrera, aquel que te pone una traba o un obstáculo para que no sigas avanzando. Para que de esta manera el otro sea el ganador. O también ve o disfruta o se anima con el defecto, con los daños, con la situación mala que te haya podido suceder. Y es muy importante tomar en cuenta ello. Un enemigo también se dice que es aquella persona que desea de que tú no triunfes o salgas adelante. El cáncer nos ha tomado como enemigos, por supuesto. Lo normal, lo natural es que nosotros nos desarrollamos, crezcamos y morimos. Pues lamentablemente el cáncer muchas veces acorta ello. ¿Y cuál es la actitud que tomamos ante el cáncer? Lamentablemente la figura nos muestra la actitud que tomamos. Como el avestruz, escondemos la cabeza bajo la tierra y creemos que los problemas se solucionaron. Ojo, los problemas no se solucionan escapando de ellos. Viendo la imagen, el león representa el cáncer, la avestruz representa a nosotros. ¿Qué va a pasar con la avestruz? Ya sabemos. No luchó, no se enfrentó y lamentablemente el león va a terminar con ella. Situación que nosotros hacemos con nuestros miedos. Pero ¿cuál es la actitud que debemos tomar? La actitud debe ser como la de un boxeador. Debemos enfrentarlo directamente y debemos decirlo: cáncer, no te tengo miedo. Y la actitud debe ser la de luchar, no debe ser la actitud de escapar. Tenemos un enemigo declarado y ese enemigo se llama cáncer. Y ojo, la batalla contra el cáncer no inicia con el diagnóstico. La batalla contra el cáncer inicia desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Ahí inicia la batalla contra el cáncer. No sabemos quiénes desarrollarán cáncer, pero lo que tenemos que hacer es detectar a tiempo. Todos estamos expuestos, todos tenemos riesgo. Pero si no actuamos a tiempo, lamentablemente lo que va a suceder es que el cáncer siga presentándose y se cumplen las estimaciones que tiene la Organización Mundial de la Salud para el 2020. 10.3 millones de personas muertas. Y el otro punto de entender, oculto. ¿Y qué debemos hacer contra el cáncer? Debemos ver, debemos encontrar, debemos conocer. El cáncer permanece oculto porque no da molestias. Solo conociendo el cáncer lo podremos vencer. Y ojo, conociéndolo. Si no lo conocemos, vamos a seguir actuando mal. Y eso no va solo para los pacientes, también va para los médicos. Tenemos que entender que en cualquier situación médica el cáncer puede estar involucrado y no podemos ser ajenos a ello. Para entender el cáncer hay que entender que todo ser vivo, y vida significa, a diferencia de la inercia o de la parte inerte, significa materia viva, la que tiene movimiento, está formado por células. Todos los seres vivos estamos formados por esas células y esas células tienen una función importante: división celular. Y la división celular es un proceso que está regulado. Las células mueren y las células se reemplazan.
Pero ¿qué pasa con la célula normal? Expuesta a varios factores, cambia una célula normal. Y esa célula normal es el origen del cáncer. Y es muy importante entender que acá interviene no solo el agente, interviene el huésped, interviene el ambiente. De esta manera, en lo que sucede con respecto al cáncer es que las células no mueren y por lo tanto siguen creciendo. Entendimos que pasan años y cuando estas células han adquirido un número bastante alto de células, han formado un tumor y el tumor recién es detectado. Pero ¿cuándo lo detectamos? Cuando han pasado varios años. Y lamentablemente no hicimos nada a tiempo. ¿Y qué pasa con el diagnóstico? Nosotros recién cuando ya vemos el tumor, la molestia, vamos al médico, hacen el estudio, pero ojo, Papa Nicolau, tomografía, mamografía, biopsias, todo ello, lo único que van a hacer es detectar un cáncer y lamentablemente muchas veces avanzado. Esos estudios no van a hacer prevención y mucho menos si llegamos a una etapa avanzada. El cáncer no es un accidente, el cáncer no es un evento de mala suerte, el cáncer no es un castigo de Dios. ¿Cómo se detecta el cáncer? En primer lugar, hay que entender que el cáncer no causa molestias. Y si no entendemos ello, lamentablemente vamos a seguir yendo al médico cuando tengamos un cáncer avanzado. Alguna lesión, algún tumor, alguna molestia podría ser el inicio de un cáncer, sí. Y tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Hay una regla inversamente proporcional. El cáncer avanza y ese avance va a clasificarse en lo que se conoce como estadios del cáncer. El estadio 4 es cuando el cáncer manda lesiones a otras partes del cuerpo. Pero lamentablemente, a mayor estadio, menor sobrevida. Recordemos ello. Mayor estadio, menor sobrevida. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que quizás no prevengamos el cáncer, pero sí detectarlo. Detectémoslos en etapas 0 o en etapa 1. No en etapa 4, no en etapa 3. Solo así, a menor etapa detectado el cáncer, mayor chance de sobrevida. Y esta imagen quiero que se quede grabada. La relación inversamente proporcional. Más estadiaje, menos sobrevida. Por lo tanto, menos estadiaje, más sobrevida. Hay que hacer ello. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son las señales de alarma que hay que tomar en cuenta? Algún cambio en el hábito intestinal, alguna herida que no cicatriza, pérdida de sangre en cualquier parte, ya sea nariz, sea orina, sea deposiciones, y algún tumorcito o verruga que no mejoran, pueden ser los signos de cáncer. Para manejar el cáncer hay que tener en cuenta 3 preguntas. La pregunta número 1, ¿tengo cáncer? La segunda, ¿qué tipo de cáncer? Y la tercera, ¿hasta dónde llegó? Solo con estas 3 preguntas podremos responder y hacer el manejo adecuado del cáncer. Es muy importante tomarlo en cuenta. Recordemos que no todo tumor es cáncer y no todo cáncer es tumor. Por ejemplo, las leucemias jamás van a formar un tumor y es cáncer. Para recordar, en cuanto a la historia, el cáncer no es algo nuevo, no es la enfermedad del siglo XXI. El cáncer ya existe desde muchos años atrás. En Egipto ya se hablaba sobre el cáncer. El papiro de Esmika data de los años 3000 a.C., es decir, en la cultura egipcia se hablaba del manejo del cáncer. La cirugía existió de ese momento, pero hay una parte que decían en el antiguo Egipto, a veces es mejor no hacer nada. ¿Por qué? Porque conocían lo letal, lo agresivo de la enfermedad. Actualmente han pasado más de 5000 años y seguimos pensando ello. Seguimos pensando en que no voy al médico porque tengo miedo. Y cuando lo hacemos, ya es demasiado tarde. Debemos cambiar la actitud y no solo ir al médico cuando tengamos las molestias, porque solo así lo único que vamos a conseguir es detectar y manejar lamentablemente un cáncer de forma tardía. Y hemos visto de que existe una relación inversa, a mayor estadio, menos sobrevida. No lo permitamos. La cirugía siempre ha sido el manejo inicial del cáncer desde hace 5000 años. Pero lo más importante también es de tener en cuenta que la detección temprana es un factor que tenemos actualmente. Conociendo ello, lo que queremos es compartirles a ustedes el proyecto Chequéate. Proyecto que nace en base a conocer las enfermedades. Lo que hace este proyecto es, a través de un aplicativo, detecta cuáles son los riesgos que uno puede tener de enfermedades y qué hacer a tiempo. Síganos por favor en Facebook, en Twitter, descarguen la aplicación en Apple y en Android. Chequéate está para todos ustedes. Gracias.